tu puerta. Esa que abres y cierras todos los días casi sin pensar, puede convertirse en un portal de abundancia infinita. ¿Sabes cómo? No estoy hablando de supersticiones ni de rituales extraños. Estoy hablando de un gesto sencillo, casi absurdo por su simplicidad, pero tan poderoso que quienes lo han aplicado han visto cómo su vida financiera cambiaba en cuestión de días, y que hace un siglo, Florence enseñó a sus estudiantes cuando sentía que alguien estaba cerrado al recibir. Piensa esto por un momento. ¿Y si no te falta esfuerzo, ni suerte, ni talento, sino una entrada abierta? ¿Y si el problema nunca fue que el dinero no llega, sino que no tiene por dónde entrar? Suscríbete y quédate, porque en los próximos minutos voy a explicarte qué moneda usar, dónde colocarla exactamente, por qué no debes contárselo a nadie, y qué tipo de movimientos reales comienzan a aparecer cuando este gesto se hace correctamente. Prepárate, porque hoy no vas a pedirle nada a la vida. Hoy vas a abrirle la puerta. Paso 1. La ley de la entrada, el principio que Florence enseñaba. Florence Scovel Shinn enseñaba que el dinero, las oportunidades y las ayudas no aparecen por azar, se mueven obedeciendo órdenes. Y la primera orden que el universo observa no es lo que dices con la boca, sino lo que permites que cruce tu umbral. La puerta de una casa no es solo un acceso físico, es un punto de autoridad. Es el lugar donde decides qué entra y qué no entra. Florence decía que la vida se comporta igual que un visitante educado. No irrumpe donde no es bienvenida. Espera permiso. Por eso hay personas que trabajan duro, desean con fuerza y aún así sienten que todo se queda afuera. No porque no merezcan, sino porque nunca dieron la orden de entrada. Florence explicaba esta ley con una imagen muy simple. Decía que la vida es como un mensajero cargado de regalos. Si la puerta está cerrada, el mensajero no discute, no insiste, no se enoja, simplemente se va a otra casa donde sí le abren. No es castigo, es obediencia a una ley. Durante los años más duros de la Gran Depresión, una de sus alumnas llegó desesperada. No tenía trabajo, no tenía ingresos, y sentía que cada oportunidad pasaba de largo. Florence no le habló de esfuerzo ni de paciencia. Le dijo algo mucho más directo. Tú no estás cerrada al dinero, estás cerrada a recibir. Le explicó que, mientras una persona vive en modo defensa, la vida no entra, que mientras todo se analiza con miedo, nada cruza el umbral, y que el primer paso no era atraer, sino abrir. Aquí aparece la moneda. Florence no usaba objetos complejos porque el espíritu no responde a complicaciones. Responde a símbolos claros. Y la moneda, desde siempre, representa circulación, no acumulación, no riqueza guardada, movimiento, ida y vuelta, entrada permitida. Colocar una moneda en la puerta no es pedir dinero, es declarar: aquí el flujo puede pasar. La lógica espiritual es sencilla. Cuando marcas un umbral, tu mente deja de bloquear. Cuando la mente deja de bloquear, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, la vida encuentra por dónde entrar. El universo no necesita empujarte nada, solo necesita que no cierres la puerta. Florence advertía un error común. Muchas personas quieren resultados sin apertura. Quieren recibir sin permitir. Quieren que la vida cruce, pero siguen paradas delante de la puerta, vigilando, dudando, controlando. Eso es como decir, entra, pero no moverse del marco. La moneda funciona porque no discute, no razona, no duda. Da una instrucción silenciosa y constante. Cada vez que cruzas la puerta, tu mente recibe el mismo mensaje. Aquí no se rechaza lo que llega. Y Florence cerraba esta enseñanza con una frase que nunca olvidaban sus alumnos. No puedes recibir aquello a lo que no le das entrada. Este paso existe para que entiendas esto antes de avanzar. No estás haciendo un ritual para atraer algo lejano. Estás abriendo el punto por donde la vida entra en ti. Y cuando la entrada se abre, lo demás no necesita ser forzado. Paso 2.
¿Por qué una moneda y no otro objeto? Florence Scovel Shinn nunca elegía objetos al azar. Tampoco buscaba cosas raras, exóticas o difíciles de conseguir. Al contrario, enseñaba que cuanto más simple es el símbolo, más directo es el efecto, porque el espíritu no necesita explicaciones largas y la mente profunda no responde a lo complejo, sino a lo claro. La moneda es uno de los símbolos más antiguos que existen. Mucho antes de representar dinero, representó intercambio, paso, circulación, movimiento constante. Una moneda no fue creada para quedarse quieta, sino para pasar de mano en mano. Por eso, en todas las culturas, la moneda simboliza algo vivo, algo que entra y sale, algo que fluye. Florence entendía esto con precisión. Decía que el dinero no es un objeto inerte, sino una forma de energía obediente. Y como toda energía, se mueve siguiendo señales. No responde a la necesidad, ni al deseo desesperado, ni al esfuerzo tenso. Responde a la dirección clara. Por eso no se usa cualquier objeto en este ritual. Un papel puede representar una idea. Una vela puede representar intención. Pero solo la moneda representa permiso para circular. Y este ritual no trata de pedir, trata de abrir. Aquí está la diferencia esencial que Florence enseñaba y que casi nadie comprende. Pedir abundancia es una postura de espera. Abrir la puerta es una postura de autoridad. Cuando alguien pide, se coloca abajo. Cuando alguien abre, se coloca al mando. No le ruega a la vida, le indica por dónde puede entrar. La moneda no dice, quiero. La moneda dice, puedes pasar. Por eso Florence evitaba frases largas y rituales recargados. Sabía que el subconsciente se confunde con demasiada información. En cambio, responde con fuerza a símbolos universales. Una moneda no necesita traducción. La mente la reconoce de inmediato como valor en movimiento. Y donde la mente reconoce movimiento, deja de bloquear. Muchas personas creen que el problema es la falta de dinero. Florence decía que el problema casi siempre es la resistencia a recibir. Resistencia al cambio. Resistencia a que algo nuevo cruce el umbral. Resistencia a soltar el control. La moneda no atrae riqueza material por sí sola. Lo que hace es más profundo. Desactiva la barrera interna que impide que la vida fluya. Florence explicaba que el universo no empuja, no fuerza, no discute. Se mueve cuando encuentra paso libre. Y una moneda colocada en el punto correcto es una señal silenciosa que dice, aquí no se bloquea el intercambio. Aquí no se detiene el flujo. Aquí no se rechaza lo que llega. Por eso este gesto funciona incluso cuando la persona no cree del todo. Porque no apela a la fe emocional, sino a la obediencia simbólica. La mente no tiene que entusiasmarse. Solo tiene que registrar la señal. Y la registra cada vez que la puerta se abre, cada vez que se cruza el umbral, cada vez que se entra y se sale. Florence insistía en que el dinero llega cuando deja de ser tratado como algo peligroso. Muchas personas dicen querer abundancia, pero viven cerrando la puerta por miedo a perder, a cambiar o a deber. La moneda corrige eso sin palabras. No convence, ordena. Y aquí es importante entender algo antes de continuar. Este ritual no funciona porque la moneda tenga poder propio. Funciona porque convierte una idea invisible en un acto visible. Transforma una intención abstracta en una instrucción concreta. Y cuando la instrucción es clara, la vida responde. Este paso prepara el terreno para lo que viene. Porque ahora ya sabes por qué es una moneda. Ya sabes por qué no es cualquier objeto. Y ya entiendes que no estás llamando al dinero. Estás abriendo el paso para que lo que te corresponde pueda entrar. En el siguiente paso conocerás el origen exacto de este gesto, la historia que llevó a Florence a enseñarlo, y por qué estableció un tiempo preciso para observar los cambios. Ahí es donde todo comienza a moverse. Paso 3. El origen del ritual. Florence contaba que este ritual no nació como una idea bonita, sino como una solución concreta para una persona concreta. Y por eso funcionó.
porque no se enseñó desde el adorno, sino desde la urgencia real de alguien que ya había probado todo y seguía igual. La historia suele contarse con distintos nombres, pero el fondo es el mismo. Era una mujer común, de esas que no aparecen en libros. Trabajadora, responsable, cansada. No era alguien que viviera en caos por capricho. Al contrario, tenía la vida llena de esfuerzos, pero vacía de resultados. Pagaba lo que podía, hacía cuentas, recortaba gastos, se levantaba temprano, aceptaba lo que había, y aún así, cada mes era una pared, un techo invisible. Siempre lo mismo, deudas que no bajaban, trabajos que no salían, oportunidades que parecían pasarle por delante como si no existiera. El problema no era solo el dinero, era la sensación de estancamiento, como si la vida estuviera cerrada por dentro, como si, por más que ella empujara, nada terminaba de entrar. Cuando llegó a escuchar a Florence, no llegó con entusiasmo, llegó con vergüenza. La vergüenza de quien ya ha pedido ayuda muchas veces. La vergüenza de quien siente que su vida se volvió una lista de pendientes imposibles. Florence no la juzgó. Florence escuchaba así, sin prisa y sin drama. Y luego hacía lo que siempre hacía. Iba al punto invisible. Le preguntó algo que parece simple, pero que cambia todo. ¿Cómo está tu entrada? La mujer no entendió. Habló de sus cuentas, de su empleo, de sus gastos, de su mala suerte. Florence repitió: tu entrada, tu puerta. ¿Qué recibe tu casa cuando llegas? ¿Qué imagen te recibe cuando entras? ¿Qué señal está puesta ahí? La mujer respondió con honestidad: nada. Solo la puerta, el marco, el tapete viejo. Florence entonces le explicó su idea con una frase que sus estudiantes repetían como ley: nada entra a tu vida sin pasar por tu puerta. No era literal únicamente, era espiritual. La puerta no era solo madera, era el lugar donde tu mente decide, sin decirlo, si estás dispuesto a recibir o si estás programado para resistir. Florence le dijo algo duro, pero verdadero. Tu casa te está obedeciendo. Está mostrando lo mismo que tu mente. Entrada bloqueada. Y cuando vio el rostro de la mujer, añadió algo que la calmó. No es culpa tuya. Solo es una instrucción vieja que se puede cambiar. Ahí nació el ritual. Florence no le pidió comprar nada. No le pidió un amuleto. No le pidió ir a un templo. Le pidió lo más sencillo del mundo, porque sabía que lo sencillo llega más profundo. Le dijo: toma una moneda de tu país, la que tengas. No tiene que ser especial. No tiene que ser antigua. Solo tiene que ser real para ti. Y entonces vino la instrucción central, la que hoy vas a entender con claridad. Colócala en tu puerta. No en cualquier lugar de la casa, en la entrada, donde el acto de entrar y salir ocurre, y déjala ahí durante 7 días. La mujer se quedó mirando, esperando una explicación larga, una frase misteriosa, un decreto complicado. Florence le cortó la expectativa. No necesitas entenderlo todo, solo hazlo. Y no se lo expliques a nadie. Si te preguntan, di que es algo personal, y listo. La mujer preguntó lo que todos preguntan. ¿Y por qué una moneda? Florence respondió con el tipo de sabiduría que no se discute, porque suena evidente, porque una moneda es circulación. Y tu problema no es que no trabajes. Tu problema es que el flujo se detuvo. La moneda le recuerda a tu mente que lo que llega puede circular. Y cuando la mente acepta circulación, la vida encuentra rutas. Luego Florence marcó el límite exacto: 7 días. No para siempre. No, hazlo hasta que te canses. 7 días. Porque Florence era práctica. Sabía que la mente necesita un marco, un ciclo cerrado, un periodo corto, creíble, sostenible. 7 días era suficiente para que la entrada se convirtiera en señal repetida, pero no tanto como para que la persona lo abandone por cansancio. La mujer volvió a su casa.
Esa misma noche buscó una moneda en su bolso. Aquí viene algo importante, porque mucha gente se pierde en detalles innecesarios. Florence no decía, tiene que ser de tal valor. La moneda recomendada es cualquier moneda válida en tu país, la más común, la que tu mano reconoce, porque el símbolo no funciona por rareza, funciona por familiaridad. Si es una moneda real para tu vida, es suficiente. La mujer la colocó en la entrada. Algunos la ponían pegada discretamente en la parte interior del marco. Otros la dejaban en una esquina del umbral, por dentro, donde nadie la viera desde afuera. La instrucción no era exhibirla. Era marcar la entrada. Era decirle al lugar: aquí se permite el paso. Aquí se abre el flujo. Y luego hizo lo más difícil. No hizo nada más. No se quedó vigilando. No se sentó a esperar señales. No convirtió el ritual en ansiedad. Solo dejó la moneda allí como un mensaje silencioso. Florence decía que la fuerza está en el acto que queda, no en el acto que se repite con nervios. Los primeros días, la mujer no notó nada, y esa es la parte que Florence consideraba una prueba, porque el viejo patrón siempre exige confirmación inmediata. Pero el cambio real comienza cuando tú haces un gesto nuevo y no lo cancelas con duda. Al cuarto día ocurrió algo pequeño, pero extraño. Una llamada, un mensaje, una conversación que llevaba tiempo sin aparecer. No fue un milagro teatral, fue una puerta que se destrabó, un contacto que se reactivó, un «me acordé de ti», que llega en el momento exacto. Florence siempre decía que la vida se reorganiza por vías naturales, pero dirigidas. No lo llamaba magia, lo llamaba respuesta. Al sexto día, la mujer recibió una noticia que cerraba una presión. Un pago que pensó perdido, una deuda que se renegoció sin pelea, un cliente que dijo sí, un familiar que, sin que ella pidiera, ofreció ayuda, cosas así. Lo importante no era el monto, era el movimiento. El flujo había vuelto a respirar. Y el séptimo día ocurrió lo que terminó de sellar la fe. Una oportunidad concreta. Un dinero que entró. O una solución que antes se veía imposible y ahora se veía simple. No siempre era mucho. Pero siempre era suficiente para demostrarle algo a su mente. La entrada ya no estaba cerrada. Cuando volvió con Florence, emocionada, le contó lo ocurrido. Florence no se sorprendió, solo le dijo: «Activaste la entrada». Y ahí fue cuando ella le puso nombre. Porque para Florence, esto no era un truco de dinero, era un principio. Cuando el umbral cambia de señal, el año cambia de dirección. Por eso lo llamó así: activar la entrada. Porque la puerta es el primer lugar donde tu vida te escucha sin palabras. La puerta es el punto donde tu mente confirma, cada día, si espera carencia o si permite bendición. Y la moneda es el símbolo perfecto, porque no es una promesa, es un permiso. No pide, marca, no suplica, ordena. Ahora, escucha bien, porque aquí va la instrucción central, clara, directa, sin misterio innecesario. Vas a tomar una moneda válida de tu país, cualquiera, la más común. La vas a colocar en la entrada de tu casa, por dentro, en un lugar discreto, donde funcione como señal para ti y para el umbral. Y la vas a dejar ahí 7 días completos, sin explicárselo a nadie, sin convertirlo en conversación, sin usarlo como show. Esto es entre tú y tu vida. ¿Por qué el silencio? Porque Florence decía que cuando explicas un símbolo, lo vuelves mental. Y este método no funciona por argumentación, funciona por impresión. La puerta no necesita que la entiendas, necesita que la marques. Y aquí viene la parte fina, la que diferencia a alguien que solo imita un ritual de alguien que lo activa. Florence siempre decía que todo acto debe tener una orden interior, no una oración larga, no una súplica, una orden breve que tu mente pueda sostener sin esfuerzo. Por eso, al colocar la moneda, no debes decir ojalá, no debes decir a ver si, no debes decir por favor. Eso es exactamente lo que bloquea.
Solo coloca la moneda y declara una frase corta, firme, limpia. Algo que suene como dirección, no como petición. Algo como, aquí entra lo que me corresponde. O, mi puerta está abierta al bien. Y lo dejas así. No repites, no insistes, no lo vuelves un drama. Porque este ritual no es para convencer al universo, es para corregir la señal que tú emites todos los días sin darte cuenta. La mujer de la historia no se volvió rica en una semana por una moneda. Se volvió receptora en una semana. Y cuando alguien se vuelve receptor, la vida comienza a moverse de formas que parecen coincidencias, pero se sienten demasiado exactas para ser casualidad. En el siguiente paso, vamos a fijar lo más importante. ¿Dónde exactamente colocarla? ¿Qué errores comunes hacen que el ritual se vuelva un adorno? ¿Y cómo saber si la entrada realmente se activó? Porque la moneda no es el final, es el inicio del flujo. Y lo que se abre, si se sostiene bien, empieza a traer señales cada vez más claras. Pero lo central ya lo tienes, ya está revelado. Ya no estás esperando una promesa, ya tienes un acto. Y ese acto es pequeño, pero tiene una cualidad que Florence amaba. No depende de suerte, depende de dirección. Y cuando la dirección cambia en la puerta, la vida entera encuentra por dónde entrar. Paso 4. ¿Cómo colocar la moneda? La moneda no se coloca en cualquier lugar, tampoco se exhibe, no se presume, no se convierte en decoración. Se coloca en el marco interior de la puerta o justo detrás de ella, del lado de adentro de tu casa. No afuera, nunca afuera. Afuera es el mundo, adentro es tu campo. Florence insistía en esto por una razón muy concreta. Lo que marcas hacia afuera es expectativa, lo que marcas hacia adentro es permiso. Y este ritual no trabaja con expectativa, trabaja con permiso. La moneda debe quedar orientada hacia el interior. No importa si está pegada, apoyada o discretamente colocada. Lo importante es que simbólicamente esté mirando hacia tu casa, como si indicara dirección, como si dijera, sin palabras, por aquí se entra. No es un gesto estético, es un gesto direccional. Ahora, el momento. Aquí también hay mucha confusión innecesaria, y Florence odiaba la complicación inútil. No necesitas luna llena, ni fechas especiales, ni numerología. El momento ideal es cuando la casa está en calma. Puede ser por la mañana, antes de salir. Puede ser por la noche, cuando todo está en silencio. Elige un momento donde no tengas prisa. Eso es todo. ¿Por qué? Porque el subconsciente registra el estado emocional del acto. Si lo haces apurado, lo marcas como trámite. Si lo haces en calma, lo marcas como decisión. Al colocar la moneda, no se recita nada largo, no se reza, no se explica. Florence repetía una idea clave. Las órdenes largas suenan a duda, las órdenes claras suenan a dirección. Por eso, al colocarla, basta una frase breve, firme, interior o en voz baja. Algo que no tenga ojalá, ni espero, ni a ver si. Algo que suene cerrado. Por ejemplo, esta entrada está abierta al bien. O, aquí entra lo que me corresponde. No más. Y después, se termina. Este punto es crucial y mucha gente lo arruina aquí. No se vuelve a tocar la moneda. No se acomoda. No se revisa. No se corrige. Florence decía que cuando corriges un símbolo, le estás diciendo a tu mente que no confías en lo que hiciste. Y la mente obedece esa desconfianza. El acto se hace una vez. Limpio. Claro. Y se deja trabajar. Ahora, el silencio. Esto no es superstición. Es psicología profunda. Cuando explicas un acto simbólico, lo trasladas del plano de la autoridad al plano del juicio. Y en el juicio, siempre entra la duda. La tuya o la del otro. Florence lo decía sin rodeos. El símbolo explicado pierde fuerza. No porque alguien te robe la energía, sino porque tu mente empieza a defender lo que hiciste. Y cuando defiendes algo, ya no estás ordenando. Estás justificando. Por eso no se anuncia, no se comenta, no se comparte.
no se convierte en conversación. Si alguien pregunta, se responde con algo neutro. No se entra en detalle. Este acto no necesita testigos. Y ahora viene la parte más importante de este paso, la lógica real detrás de todo esto. La moneda no atrae dinero. Esto es clave entenderlo. Si crees que es un imán, lo vuelves superstición. Florence nunca trabajó desde ahí. La moneda autoriza la entrada. Y hay una diferencia enorme. Cuando una persona vive en carencia prolongada, su mente desarrolla una defensa invisible. Rechaza lo nuevo antes de verlo. No porque no lo quiera, sino porque no lo reconoce como posible. Es como una puerta cerrada desde adentro. La moneda funciona como un permiso silencioso. No promete nada. No pide nada. Solo declara que la entrada está habilitada. Y cuando la mente registra eso día tras día, al entrar, al salir, al pasar por ahí, empieza a relajar el control. Empieza a permitir. Florence decía que la vida no responde a lo que deseas, sino a lo que permites. Y permitir es un acto mucho más profundo que pedir. Por eso este ritual no produce fuegos artificiales inmediatos. Produce algo más peligroso para la vieja identidad: movimiento. Cosas que estaban estancadas empiezan a moverse. Personas que no llamaban, llaman. Trámites que no avanzaban, avanzan. Ideas que no veías, aparecen. Y aquí viene la advertencia fina. Durante esos 7 días, no observes con ansiedad. No te quedes esperando señales como prueba. Eso vuelve a cerrar la puerta. Florence decía que la señal no se persigue, se reconoce cuando llega. Este paso es simple porque su función es simple: corregir la instrucción de entrada. Nada más. No es un hechizo. No es una promesa exagerada. Es un ajuste. Si el paso anterior fue revelar el acto, este paso es asegurarse de que el acto no se contamine. Colocar bien la moneda. Orientarla hacia adentro. Hacerlo en calma. Decir una frase clara. Guardar silencio. Y dejarla trabajar. Eso es todo. Paso 5. ¿Qué ocurre dentro de los primeros 3 días? Florence Scovel Sheen advertía algo que casi nadie dice en voz alta. Cuando una puerta se abre de verdad, lo primero que ocurre no siempre es agradable. Y eso no es una falla del método. Es la señal más clara de que empezó a funcionar. Durante los primeros 3 días, lo que se activa no es el resultado final, sino el orden previo. La vida no introduce algo nuevo en un espacio que todavía está ocupado por lo viejo. Por eso, lo primero que suele aparecer es movimiento interno y externo que parece menor, pero no lo es. Muchas personas notan una necesidad espontánea de ordenar, limpiar un cajón, tirar papeles, cancelar algo pendiente, tener una conversación que llevaban tiempo postergando. Florence decía que cuando el flujo comienza, la mente empieza a despejar el camino sin que te des cuenta. No lo fuerzas. Simplemente sucede. También pueden aparecer mensajes o correos inesperados. No grandes noticias, sino contactos que estaban detenidos. Personas que no escribían. Respuestas que parecían olvidadas. Esto no es casualidad. Es la entrada empezando a responder. Como si la vida dijera: te escuché. Estoy revisando el terreno. Otro signo común en estos primeros días es una ligera incomodidad emocional. No ansiedad intensa, no miedo, sino una sensación rara de inquietud. Florence explicaba que esto ocurre porque el viejo orden interno empieza a soltarse. La mente, acostumbrada al bloqueo, percibe el cambio como algo desconocido. Y todo lo desconocido genera resistencia antes de generar alivio. Es importante entender esto para no sabotear el proceso. Esa incomodidad no es una advertencia. Es una reorganización. Es el equivalente a mover muebles antes de que llegue algo nuevo. Si en este punto intentas cerrar la experiencia, si dudas, si te impacientas, lo único que haces es volver a colocar los muebles en el mismo lugar. En estos 3 primeros días, también suelen aparecer microoportunidades. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Esperan algo grande, y como lo que aparece es pequeño, lo ignoran.
una invitación, una idea, un comentario casual, un encuentro aparentemente irrelevante. Florence enseñaba que la abundancia nunca entra de golpe cuando ha estado bloqueada mucho tiempo. Primero tantea. Prueba la apertura. Estas pequeñas oportunidades no son el premio. Son las pistas. Son la forma en que la vida verifica si realmente dejaste la puerta abierta o si solo la entreabriste por curiosidad. Otro fenómeno frecuente en este periodo es que algo sale de tu vida. Puede ser una cancelación, un plan que se cae, una persona que se aleja, un gasto que se elimina. Y aquí es donde entra la sabiduría real de Florence, porque ella era muy clara. Cuando algo se va sin lucha, está liberando espacio. No lo persigas, no lo retengas, no intentes entenderlo de inmediato. La mente quiere interpretar cada evento como bueno o malo. Florence no trabajaba desde ahí. Ella decía, si se mueve, sirve. El estancamiento es el verdadero problema. El movimiento, incluso cuando incomoda, es señal de entrada activa. Hay personas que en estos primeros 3 días sienten un impulso fuerte de hacer algo más, buscar otro ritual, añadir una afirmación, explicarle a alguien lo que están haciendo. Florence advertía contra eso con firmeza. El impulso de agregar nace de la desconfianza, y la desconfianza es la forma más rápida de cerrar lo que empezaba a abrirse. En este punto, el trabajo no es actuar, es no interferir. Si aparece orden, permítelo. Si aparece incomodidad, obsérvala. Si aparece una oportunidad pequeña, no la desprecies. Si algo se va, no lo retengas. Florence decía que los primeros días revelan la calidad de la apertura. Si todo sigue exactamente igual, es señal de que la puerta no estaba realmente cerrada, sino simplemente inactiva. Pero si algo se mueve, aunque sea poco, el proceso está en marcha. Aquí hay una advertencia importante. No empieces a contar los días con ansiedad. No mires el reloj interno. El símbolo ya fue colocado. La instrucción ya fue dada. Observar con tensión equivale a volver a pararte frente a la puerta para ver si entra algo, y eso interfiere. La vida responde mejor cuando no la vigilas. Florence repetía una idea que pocos entendían. La señal nunca grita. Siempre susurra primero. Y quien aprende a escuchar ese susurro, no necesita pruebas exageradas. Estos 3 días no son para celebrar ni para decepcionarte. Son para confirmar movimiento. Si notas que algo interno se acomoda, que algo externo se reordena, que algo mínimo aparece o desaparece, entonces puedes estar seguro de una cosa. La entrada respondió. Y cuando responde, ya no vuelve atrás. Paso 6. El día 7 y las 3 manifestaciones posibles. Florence Scovel Shinn daba una importancia especial al 7º día. No como superstición, sino como ley de cierre. Decía que todo movimiento verdadero necesita un tiempo mínimo para ordenarse, tomar forma y mostrar su resultado. Antes de ese punto, la energía se acomoda. Después, se expresa. El día 7 es el límite natural entre lo invisible y lo visible. Por eso, este ritual no se observa a las 24 horas, ni se evalúa al 3er día. Se deja completo. Se respeta el ciclo. Florence enseñaba que cuando una instrucción se sostiene sin interferencias durante 7 días, la mente deja de cuestionarla, y la vida comienza a responder de forma concreta. En este punto, suelen aparecer 3 tipos de manifestación. No siempre las 3. No siempre en el mismo orden. Pero siempre una de ellas, como confirmación de que la entrada quedó habilitada. La primera es un movimiento financiero inesperado. No necesariamente una gran suma. A veces es un pago que llega antes de lo previsto, una deuda que se reduce, un gasto que se cancela, un dinero que aparece por una vía que no estabas considerando. Florence aclaraba que el dinero rara vez entra de golpe cuando ha habido bloqueo prolongado. Primero restablece la circulación, y eso ya es señal suficiente. La segunda manifestación es la apertura de una puerta simbólica, una persona que reaparece,
Una conversación que se destraba. Una propuesta que no habías buscado. Un acuerdo que se vuelve posible. Florence decía que el dinero casi siempre entra acompañado de personas. Y cuando la puerta se abre, la vida manda mensajeros antes de mandar resultados finales. Muchos pasan por alto esta señal porque no tiene forma de billete, pero es una de las más importantes, porque indica que el flujo volvió a encontrar camino, que algo que estaba afuera ahora puede cruzar. La tercera manifestación es un cierre definitivo, algo que se cae sin pelea, un ciclo que se termina, una situación que por fin se resuelve, incluso si no era lo que esperabas. Florence era muy clara con esto. Cuando algo se cierra en el día 7, no es una pérdida. Es una liberación. La vida no deja una puerta abierta y otra bloqueada al mismo tiempo. Para que algo entre, algo debe dejar de ocupar espacio. Aquí es donde muchas personas se confunden. Ven el cierre y piensan que el ritual falló. Florence enseñaba lo contrario. Decía que el cierre limpio es una de las señales más claras de que la entrada quedó activa. Porque lo que no estaba alineado ya no puede quedarse. Ahora, ¿por qué el día 7 y no otro? Florence explicaba que el 7 no es un número mágico, sino un número de completación. Es el punto donde la mente acepta una nueva instrucción como normal. Antes de eso, todavía observa, todavía duda. En el día 7, deja de resistir. Por eso muchas tradiciones antiguas hablan del séptimo día como descanso. No porque no pase nada, sino porque el trabajo interno ya se completó. Y cuando el trabajo interno se completa, el externo puede manifestarse sin esfuerzo. En este punto es importante no forzar una interpretación. No intentes decidir cuál de las 3 manifestaciones debería ocurrir. Florence advertía que la vida elige la forma más eficiente, no la más espectacular. Y eficiencia no siempre coincide con expectativa. Si aparece dinero, recíbelo sin sorpresa excesiva. Si aparece una persona o propuesta, obsérvala sin ansiedad. Si algo se cierra, no intentes reabrirlo. La reacción correcta en el día 7 no es euforia ni decepción. Es reconocimiento. Reconocer que algo se movió, que algo respondió, que la entrada ya no está bloqueada. Florence decía que el error más común en este punto es querer repetir el ritual de inmediato, como si fuera una fórmula acumulable. No lo es. Este acto no se repite por impulso. Se deja trabajar. Cuando se repite sin necesidad, se vuelve desconfianza. Y la desconfianza corta el flujo. El día 7 no es un final, es una confirmación. A partir de ahí, la vida continúa respondiendo de formas cada vez más claras, pero solo si no intentas apurarla ni controlarla. Hay personas que no ven nada grande exactamente el día 7, pero sienten una certeza tranquila. Florence enseñaba que esa certeza es la señal más profunda de todas, porque indica que la mente dejó de cerrar la puerta sin darse cuenta. Y cuando eso ocurre, lo que entra después ya no necesita ritual. Paso 7. ¿Qué hacer después de los 7 días? Florence Scovel Shinn insistía en algo que muchas personas pasan por alto. Abrir la entrada no es lo mismo que sostenerla. El ritual cumple su función en los primeros 7 días, pero lo que ocurre después depende completamente de tu comportamiento interno. No de nuevas acciones, sino de lo que decides no hacer. Lo primero es simple y no se negocia. No muevas la moneda. No la ajustes. No la cambies de lugar. No la retires porque ya pasó el tiempo. La moneda no está ahí para producir un evento puntual. Está ahí para mantener activa una instrucción. Mientras permanezca en su sitio, la señal sigue vigente. Retirarla antes de tiempo equivale a decirle a la vida que ya no estás disponible para recibir. Florence decía que el subconsciente interpreta los símbolos de forma literal. Si quitas la moneda, aunque sea con buenas intenciones, la mente registra cierre. Y donde hay cierre, el flujo se detiene sin drama, pero se detiene. Lo segundo es mantener la regla del silencio. Si hasta ahora no lo has contado, no empieces después. El error más común ocurre aquí.
Cuando algo empieza a moverse, la persona siente la necesidad de explicarlo, de compartirlo, de validarlo con otros. Florence advertía que ese impulso nace del deseo de confirmación externa. Y cuando buscas confirmación, ya no estás en autoridad. El silencio no es ocultamiento, es estabilidad, es permitir que el proceso termine de asentarse sin interferencias. Cuando el movimiento es real, no necesita explicación. Se nota solo. Lo tercero es observar sin ansiedad. Esto es más difícil de lo que parece. No se trata de ignorar lo que ocurre, sino de no vigilarlo. Florence decía que la vigilancia constante es una forma de desconfianza disfrazada. Mirar cada evento preguntándote, ¿esto es la señal? Tensa el proceso y lo vuelve frágil. La actitud correcta es simple: notar y seguir. Si algo llega, lo recibes. Si algo se va, lo sueltas. Si algo se mueve, no lo frenas ni lo empujas. La puerta ya está abierta. No necesitas pararte en medio del umbral. Después de los 7 días, lo más importante no es lo que obtuviste, sino lo que aprendiste del movimiento. Florence enseñaba que cada apertura revela algo sobre la forma en que recibes. Tal vez descubriste que te cuesta aceptar ayuda. Tal vez viste que algo debía cerrarse antes de avanzar. Tal vez notaste oportunidades que antes ignorabas. Eso es parte del flujo. La abundancia no es solo dinero entrando, es claridad, dirección, orden interno que permite que lo material llegue sin conflicto. Mientras la moneda permanezca en su lugar, la energía de entrada sigue activa. No significa que cada día ocurrirá algo espectacular. Significa que el bloqueo ya no es automático. La vida tiene permiso. Y cuando la vida tiene permiso, responde cuando es oportuno, no cuando se la exige. Florence repetía una idea que resume todo este paso. No interfieras con lo que ya está en marcha. La mayoría de las personas pierden resultados, no porque el método falle, sino porque intentan mejorar lo que ya estaba funcionando. Deja la moneda. Guarda silencio. Observa sin tensión. Y sigue viviendo con la certeza de que la entrada está abierta. Ese es el verdadero cierre del ritual. No una celebración exagerada, no una expectativa constante, sino una calma nueva, una sensación de espacio, como si algo, por fin, pudiera entrar sin pedir permiso. Y cuando esa calma aparece, Florence decía que ya no necesitas hacer nada más, porque cuando la puerta está abierta, la vida sabe perfectamente qué traer. Paso 8. El secreto profundo. La moneda no abre la puerta. Tú la abres. Florence Scovel. Shin fue siempre clara en esto, aunque muchos no quisieron escucharla. Ningún objeto tiene poder por sí mismo. Ni la moneda, ni la puerta, ni el ritual. El poder nunca estuvo afuera. El objeto solo existe para provocar un cambio interno que, de otro modo, no se produciría. La moneda no abre la puerta. Tú la abres en el momento en que te autorizas. Antes del ritual, tu mente estaba cerrada sin saberlo. Cerrada por miedo, por costumbre, por experiencias pasadas. No porque no quisieras recibir, sino porque no te sentías listo. Florence decía que la vida no niega abundancia, simplemente obedece la identidad que una persona sostiene. Y alguien que se percibe cerrado, vive cerrado. El acto físico cambia eso, no porque sea mágico, sino porque es una declaración silenciosa de autoridad. Cuando colocas la moneda, no estás esperando que algo pase. Estás diciendo, aquí se permite, aquí se recibe, aquí no se rechaza lo que llega. Y cuando una persona cambia de identidad, la realidad no tiene opción. Responde. Florence enseñaba que el universo no discute con quien se autoriza, no negocia, no prueba, simplemente acompaña. Por eso alguien que se permite recibir, empieza a vivir oportunidades donde antes solo veía obstáculos. No porque el mundo cambió, sino porque dejó de cerrarse a él. Este es el secreto que casi nadie entiende. La abundancia no llega cuando la deseas más fuerte, sino cuando dejas de bloquearla,
Y ese bloqueo no se rompe con pensamiento positivo, se rompe con decisión interna. La moneda es solo el punto de apoyo, el gesto que hace visible una orden invisible. Pero la puerta siempre estuvo en tus manos, y ahora que lo sabes, no necesitas más rituales, solo recordar esto. Cada vez que te autorizas, algo entra. Cada vez que dudas, algo se queda afuera. Florence lo resumía así: no pidas que la vida te dé. Decide que estás listo para recibir. Y cuando eso ocurre, la puerta ya no vuelve a cerrarse. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Nada llega a una persona antes de que esté lista para recibirlo. Hoy no aprendiste un truco, aprendiste una postura interior, y esa postura es la que marca la diferencia entre esperar y permitir. Ahora te invito a sellar este acto de forma simple y consciente. Escribe en los comentarios esta declaración, tal como está, sin añadir nada más. Mi puerta está abierta al bien. No es un comentario cualquiera. Es una confirmación pública de una decisión interna. Y cuando una decisión se declara, la vida la toma en serio. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campana. No por costumbre, sino porque aquí seguimos trabajando con leyes que no hacen ruido, pero cambian realidades. Dale like como gesto de acuerdo, no de entusiasmo, sino de alineación. Y recuerda esto para cerrar: la abundancia no entra por fuerza, entra por permiso. No llega cuando la persigues, llega cuando dejas de cerrarle el paso. Hoy no pediste nada, hoy abriste la puerta. Y cuando una puerta se abre de verdad, la vida siempre encuentra la forma de entrar.